Buenas tardes, damas, caballeros. Voy a hablarles la palabra de Cristo. Que la Biblia enseña que aunque tú y yo nos portemos lo mejor, tú y yo no nos podemos salvar. Es lo que la Biblia nos enseña. Pero por eso murió Cristo en la cruz, porque Él no tenía pecado. Tú y yo no nos podemos salvar porque nosotros tenemos pecado, pero por eso Él murió en la cruz, porque Él no tenía pecado. Entonces, hay dos cosas que tú y yo necesitamos para salvarnos, y es poner toda nuestra fe en lo que hizo Cristo en la cruz y arrepentirnos. Arrepentirnos es pedirle perdón a Dios y decidir seguirlo. Pero el primer paso es la fe en lo que hizo Cristo en la cruz. La fe en lo que hizo Cristo en la cruz es poner toda tu fe en lo que Él hizo en la cruz. Y esta fe no es una fe, es una fe total, pero no implica tener todo el conocimiento, sino confiar en el sacrificio de Jesús. Totalmente es dejar de creer que tú te puedes salvar por portarte bien. Gracias. Y tú estás confiando en lo que Él hizo en la cruz. Ahora el arrepentimiento es el segundo paso, y es más que pedirle perdón a Dios. Es decidir seguirlo a Él en su palabra. Es decidir darle la espalda al mundo en el sentido del pecado. No todo en el mundo es malo, pero la Biblia habla que no te conformes, no seas parte del mundo, pero no se refiere a lo bueno, sino se refiere a lo malo. El sistema del pensar del mundo, el feminismo que es mal, que el malo feminismo, porque hay feminismo bueno. ¿Qué es el feminismo bueno? ¿Por qué surgió el feminismo? Para defender los derechos de la mujer. Pero ya hay un feminismo distorsionado, que es que el odio al hombre. ¿Cómo puedes odiar al hombre si el hombre es el que pone el esperma en la mujer y la mujer concibe? No puedes odiar ni al hombre ni a la mujer. También el odio a la mujer es en contra de Dios. El odio al hombre es en contra de Dios. Entonces, cuando tú decides seguir a Cristo, tú dices: Dios, yo decido vivir conforme a tu palabra. La palabra de Dios es que te rige, te guía a qué hacer en la vida y qué creer. Y realmente la palabra de Dios es perfecta, porque es lógica, o sea, en todo. Bueno, más bien Dios es sobrenatural. Hay cosas que no entendemos, pero hay cosas que decimos: ¿sabes qué? Yo comprendo eso, es perfecto eso. Es perfecto que Cristo murió por nosotros, porque Él no tenía pecado. Mas tú y yo no podemos pagar por nuestra salvación, porque la Biblia enseña que es por gracia. La Biblia enseña que es por gracia. ¿Qué significa esto? Que tú y yo somos salvos por gracia. Dice: por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Gracia significa un regalo inmerecido. Tú no puedes merecer eso. Por eso Cristo murió en la cruz. No puedes merecer esa gracia de Dios. Dice la Biblia que ya nosotros no tenemos que, por ejemplo, para ser salvos los hombres, los judíos, cortarse el prepucio. El prepucio es la piel que es extra en el pene del hombre. Y antes los judíos antes se cortaban ese prepucio porque era un pacto entre Dios y ellos, pero tú y yo ya no tenemos que hacer eso.
La Biblia dice que ya no tenemos que guardar la ley para ser salvos. Guardar la ley se refiere la Biblia a la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. La Biblia dice que tú ya no tienes que guardar eso para ser salvo. Lo que tú tienes que hacer es poner toda tu fe en lo que hizo Cristo en la cruz. Y pedirle perdón a Dios. Entonces yo le animo, amigo, que usted le pida perdón a Dios en donde sea. Lo puede hacer en su casa, lo puede hacer ahorita que se baje de la combi. Cristo la ama. Así. Puede hacerlo ahorita que tú haces esto ahí, ¿okay? Puedes hacerlo cuando sea. Pedirle perdón a Dios. Porque Él está en todas partes, dice la Biblia. La Biblia dice que el rey David dijo: si yo voy al cielo, ahí estás tú. Si voy al infierno, ahí estás tú. Si voy a este lugar, ahí estás tú. Dios está en todas partes. Yo le animo que le pida perdón a Dios y no espere hasta que venga el día, porque hoy puede usted morir. La Biblia habla en contra de la reencarnación. La reencarnación es cuando tú mueres, tú vas a otro lugar. Tu espíritu va a otro lugar aquí en la tierra. Tú vives en un árbol, tú eres ese árbol luego de cuando tú mueres, etcétera, etcétera. Pero la Biblia va en contra de eso. La Biblia dice, es apuntado hacia a los hombres a vivir una sola vez, morir una sola vez y luego después el juicio. Cuando tú mueres, Dios luego te va a juzgar. Luego Él te va a juzgar. Pero dice, una sola vez es apuntada a los hombres a morir. Es designado a los hombres a morir. Entonces tenemos que decidir hoy, seguir a Cristo o no seguirlo a Él. Es muy simple, es decidir seguir a Satanás o a Cristo, porque la Biblia dice que antes de que más bien la Biblia dice que ellos son hijos de ira. Los hijos de ira son los que no tienen a Cristo. Dice que ellos son gobernados por el príncipe del aire, quien es Satanás. Entonces Satanás gobierna a los hijos de desobediencia, a los hijos que no tienen a Cristo. Cuando tú pecas en contra de Dios, tú estás siendo gobernado o estás haciendo la voluntad. A veces estás siendo gobernado por Satanás. Entonces hay dos caminos: de seguir a Cristo o de seguir a Satanás. O tu propio pecado, decidir seguirlo. Pero Dios va a tener que juzgar. Pero Dios no quiere juzgarte, Dios quiere perdonarte. Dice la Biblia que Dios desea que todos los hombres sean salvos, mas no lo van a hacer, porque es la decisión del hombre. Pero Dios quiere salvar a todo hombre, enseñando que Él quiere salvarte a ti hoy, en este momento o después. Entrega tu vida a Cristo porque Él te ama. Gracias por escuchar. Dios te bendiga.